Nada, yo creo que estamos encantados de tenerte con nosotros. Sabes que tengo muchas ganas de escucharte en Meeting Flecha. Y nada, creo que sabes que te hemos conocido a través de un amigo de común, de Marcelo Así, Gelli. ¿Eh? Él fue el que me dio tu referencia y bueno, estamos encantados, de verdad. Siempre nos recuerda tus clases sobre libros de autores como Jen Richards, que está emocionado, siempre me está diciendo lo mismo. Andrea, que nos hable del libro de Jen Richards, por favor. Bueno, voy a tener que llevarlo, digo. creo que es importante lo que tú vas a contarnos y lo que nos vas a decir, porque la teoría y lo que es la palabra sobre y la reflexión sobre lo que hacemos, tanto como colectivo, como personas, como proyectos y como imágenes, que narran algo, necesitan siempre una voz de alguien como tú, que nos aporte una visión externa y que nos aporte una información que complementen realmente lo que es la visión externa, que es muy importante para todos, la labor de un editor y la labor de una persona que guíe el proyecto. ¿Eh? Pues nada, yo creo que te voy a dejar con lo que tú vas a contarnos, nos vas a decir, que va a ser la introducción realmente de la conferencia de Andrea. Y bueno, estamos felices de hacer el esfuerzo. Recuerdo que estaba en Valencia contigo hablando por teléfono cuando estaba en Valencia y decíamos que sí, que vienes. Perfecto, que te vengas, por favor. Y lo conseguimos, ¿vale? Pues nada, el Meeting Flecha te espera y bueno, esto es la introducción para la comunidad de Flecha en Blanco y lo hacemos en la fanpage para que todo el mundo te pueda escuchar. Un placer, Andrea, y todo tuyo el micro. Buenísimo, aquí estamos entonces. Bueno, sí, estoy feliz, estoy muy contenta, feliz de estar aquí con ustedes en esta previa a lo que va a ser nuestro encuentro en Meeting Flecha en enero en Madrid. En este diálogo, monólogo que voy a hacer hoy, pero sé que están del otro lado, que les estoy hablando a todos ustedes y que pronto voy a conocer sus caras. Bueno, para hoy yo pensé, como decía Mitchell recién, plantearnos algo así como una introducción, contarles un poco qué es lo que luego vamos a tratar en nuestro encuentro en Madrid. Para esto, primeramente quiero contarles quién soy, qué hago, cómo llegué a esto que hago y qué pienso yo que puedo sumarles, que puedo aportarles a ustedes como fotógrafos de boda. Bueno, soy Andrea Chame, eso ya lo saben. Soy antropóloga, soy fotógrafa documental, soy profesora de yoga, soy madre, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy hermana, soy muchas cosas. Y cuando hago una fotografía, que soy, están de alguna manera presentes en mi imagen, en mi fotografía. Es probable que las personas que vean mis fotos no sepan quién soy, no sepan todas estas cosas que yo les estoy contando, pero la fotografía contiene todo eso que soy. De alguna manera concibo la fotografía como un autorretrato. Pienso que siempre hay algo del autorretrato detrás de cualquier imagen, incluso en la fotografía documental, y esto no es para nada paradójico. Fotografiamos a otros, pero fotografiamos desde todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos desde nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros amigos, nuestros afectos, nuestros gustos, es decir, desde lo que somos. Y por eso me parece interesante contarles hoy un poco más de mí, para que sepan desde qué lugar hago fotografías. Bueno, llegué por diferentes caminos. Por un lado empecé estudiando antropología, hace muchos años ya estoy hablando, y mientras estudiaba antropología empecé a estudiar fotografía. Después de graduarme, a los pocos años, empecé a sentir que necesitaba de alguna manera unir esto que yo hacía, ¿no? Como que la antropología venía por un lado, la fotografía por el otro, pero algo de eso yo necesitaba unirlo de alguna forma en mí. Pienso que la antropología y la fotografía son dos áreas completamente diferentes, que no hay por qué unirlas, pero yo sentía esa necesidad y empecé a trabajar en eso, ¿no? en cómo encontrar un punto en común en estas áreas. Les estoy hablando, como les decía recién, de hace muchos años, estoy hablando del año 1995, más o menos. Y con Marcelo Augeli nos conocimos un poquito después de eso, no mucho después. Bueno, en estos años, entonces, empecé a
armar esto de antropología y fotografía, investigación y fotografía, que me llevó al documentalismo. Y la verdad que fueron años difíciles, fueron años duros, fueron años solitarios, pero felices, porque fueron los años que me trajeron hasta acá. ¿Por qué digo que fueron duros? Porque en esa época no había mucho contacto con otras personas, no existía Google, era muy difícil lo que otros. En Buenos Aires de esto no existía absolutamente nada, había muy poquitos lugares para formarse y por supuesto que nada en documentalismo. Entonces digo que fue duro porque fue un camino arduo, porque fue algo que yo tuve que ir armando de alguna manera sola y que luego con los años descubrí que había mucha gente en el mundo, en diferentes lugares, quiero decir, que hacía esto mismo que yo hago, ¿no? Que tenía estas mismas intenciones, estos mismos deseos, estas inquietudes de vincular la investigación a lo fotográfico. En estos primeros años arranqué dando talleres en la Universidad de Buenos Aires de fotografía documental. Eso fue lo primero que hice. Y estos talleres fueron cambiando, fueron creciendo, hasta llegar a ser hoy las 2 diplomaturas de la UBA que dirijo, una presencial y otra online. Acá también les tengo que decir que hay algo que aprendí también en todos estos años de mi trayectoria, de mi desarrollo, y es que creo que nada se consigue si no le ponemos esfuerzo, dedicación, disciplina, si no hay entrega, ¿no? Creo que ese es el punto de partida para pensar que algo que deseamos, que algo que queremos, se puede concretar. Hay que trabajar para eso. Siempre digo, no hay que quedarse tirado en el sillón, como el que tengo acá, esperando que las cosas lleguen. Hay que ir a buscarlas. Y entonces las cosas empiezan a pasar. Empiezan a concretarse nuestros deseos, nuestras necesidades, eso que nos gusta, eso que estamos buscando. Bueno, mis primeros pasos entonces por la fotografía documental tienen que ver con pensar de alguna manera la investigación y la fotografía en un camino en común, como les decía recién. ¿Por qué, digamos, esto de unirlas? Porque la investigación ofrece para los fotógrafos muchos recursos que nos permiten trabajar en lo que hoy se conoce como el documental. Y la fotografía, para decirlo desde el otro lado también, tiene muchos puntos en común con la investigación. Entonces, la verdad es que hay un mix, o más que un mix, yo diría hay un encuentro que puede ser muy interesante. También les conté antes que soy profesora de yoga y también ahí les quiero decir algo que tiene que ver con esta idea de que me gusta unir las cosas que hago. Es algo que tiene que ver con mi personalidad, me gusta unirlas. Y el yoga también tiene mucho que ver en Andrea Fotógrafa, porque el yoga me enseñó a respirar. Y aprender a respirar me parece algo fundamental, porque la respiración hace que uno entre en eje, entre en equilibrio, que uno pueda relajarse, pueda concentrarse en algo. Eso es fundamental para un proyecto. El yoga me llevó a la meditación, y la meditación, una de las cosas que más me enseñó fue la atención, ¿no? La atención, poner la atención en un punto. Otra cosa fundamental para cualquier proceso creativo y para cualquier desarrollo de proyecto. Así que, bueno, en estas líneas son en las que hago mi trabajo. Les voy a contar ahora concretamente qué hago desde la fotografía documental. Como les decía recién, la fotografía documental puede apoyarse en la investigación en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque de alguna manera la investigación aporta un montón de recursos a la fotografía que pueden ser utilizados y que nos permiten desarrollar un proyecto, pensarlo, trabajarlo y obtener, la palabra es la que les acabo de decir, recursos, es decir, una metodología técnicas para poder abordar y desarrollar nuestro proyecto. Pero lo primero de todo sería que hablemos de qué es fotografía documental, ¿no? Primero estar de acuerdo en qué pensar documental. Yo acá tengo una definición que la uso siempre, es muy básica, es una definición de manual, pero siempre la uso, me parece interesante, porque la verdad me ofrece muchas posibilidades de pensar lo documental. Dice así:
La fotografía documental es una descripción del mundo real, por un fotógrafo o fotógrafa que desea comunicar algo de importancia, es decir, hace un comentario a un otro, un espectador. Me parece súper interesante esta definición, porque primero que nada plantea la fotografía como descripción. Ahora voy a volver sobre eso. Por otro lado dice, hay alguien, ¿no?, que dice algo, que quiere decir algo. Es decir, en la fotografía documental hay una intención. ¿De quién? Mía, de la fotógrafa, de ustedes, ¿no? Quien hace una fotografía tiene una intención, transmite significados, hay un mensaje, esto es una intención. Pero por otro lado, aquí no vale la libre interpretación, no vale el arte puro, sino que hay una intención del otro lado de comprender y ser comprendido. Es decir, el espectador, quien mira la fotografía, quiere comprender lo que se le está diciendo, lo que quien produce la fotografía quiere transmitir. Pero al mismo tiempo, yo que hago esa fotografía, quiero ser entendida, quiero que llegue esto que quiero decir. Entonces, ahí se produce un ida y vuelta, se produce una comunicación. Entonces, en la fotografía documental hay mucho lenguaje. Acá hay que tener cuidado cuando hablamos de lenguaje, porque el lenguaje tiene que ver con el lenguaje visual, que es totalmente distinto al lenguaje hablado, al lenguaje escrito. Pero, si lo tomamos en términos visuales, es muy correcto hablar de un lenguaje fotográfico. Ahora sí, dicho esto, vamos a meternos entonces en la investigación. La investigación en ciencias sociales tiene muchísimas metodologías posibles, no hay una sola, hay muchas. Por un lado podemos pensar en una metodología que es la que yo tomo, que se llama etnografía, y que me parece muy interesante porque tiene muchos puntos en común con lo documental. ¿Qué plantea la etnografía? Plantea que es muy importante documentar lo no documentado. Eso me parece un punto fundamental, porque en fotografía siempre tratamos de documentar algo que no hemos documentado o que no está documentado, o queremos trabajar algo que ya se hizo, pero queremos ponerle nuestro propio punto de vista, queremos ponerle una originalidad, queremos que eso sea distinto a todo lo que se ha dicho hasta ahora. Entonces, primer punto en común, documentar lo no documentado. Segundo punto en común, las etnografías, es decir, esta metodología de investigación en ciencias sociales, trabaja sobre la idea de descripción. Lo que se hace es realizar entrevistas, charlas, transcribirlas por escrito, grabarlas, y se trabaja con todas esas descripciones como registros del trabajo de campo. Y según la definición que les acabo de dar, la fotografía documental trabaja en base a descripciones. En eso seguro estamos de acuerdo, ¿no? Una fotografía es altamente descriptiva, contiene elementos, información, detalles, sentimientos, nos ubica en un contexto histórico, temporal, personajes, sujetos que podemos identificar claramente. Entonces, todo eso es lo que hace que la fotografía sea tan descriptiva. Esta frase famosa de una foto vale más que 1000 palabras tiene que ver con esa idea. Es tan descriptiva que no hace falta agregarle ninguna palabra más. De alguna manera, ahí encontramos el segundo punto de contacto con las etnografías, con la metodología de investigación, a partir de la descripción. La etnografía, la metodología de investigación, se basa es decir, en entrar en relación con el espacio y con los sujetos, y en realizar análisis de todo ese material que uno va encontrando, de todos esos registros, es decir, de nuestras fotografías. Por lo tanto, verdaderamente, tener una metodología de investigación puede ser sumamente útil. Entonces, ¿cómo tomamos los fotógrafos esta metodología, que ya sabemos que tiene puntos en común, para poder hacer específicamente un proyecto documental? Bueno, lo que yo propongo y lo que les voy a proponer, y que vamos a trabajar en enero, es la idea de generar, de producir un guión fotográfico. Un guión fotográfico. Es decir, un guión es algo así como un proyecto, es algo así como una guía. Es una manera de ordenarnos y es una manera de sistematizar el trabajo.
eso ayuda muchísimo, porque eso literalmente te organiza. El guión está compuesto de 3 partes. Por un lado tenemos la preproducción, por otro lado la producción y por el otro la postproducción. ¿De qué se trata cada uno de estos momentos? Bueno, la preproducción es el momento en que uno planifica. Es importante partir de una idea, de algo que se quiere hacer, y a partir de ahí empezar a trabajar sobre esa idea, a elegir qué aspectos quiero tomar, qué aspectos no quiero tomar, desecho, qué cosas me interesa, entonces seleccionar, explicar, meterme más. ¿Qué sé yo de esto sobre lo que quiero trabajar? ¿Qué es lo que ya conozco? ¿Qué tendría que descubrir? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis propios sentimientos en esta situación? En mis objetivos. Bueno, todas estas cuestiones hacen que finalmente uno pueda desarrollar la preproducción, ¿no? Es toda la previa, todo lo que yo hago antes de salir a hacer fotografías. Y es lo más planificable, porque cuando hablamos del mundo real, hay ciertas cosas que se pueden prever y hay otras que hay que trabajarlas en el momento, que son impredecibles. Y ya charlaremos también en Madrid sobre lo que es el mundo real, ¿no? El mundo real, la realidad, la relación de la fotografía con la realidad. Es un tema que siempre vamos a tener que hablar relacionado a lo documental. Segundo momento, la producción. La producción tiene varias etapas dentro de la producción. Por un lado tenemos la parte metodológica, cómo tomo los elementos de las ciencias sociales, la metodología de las ciencias sociales, para relacionarme con el espacio y los sujetos. Por otro lado, los registros, es decir, cómo esta metodología me ofrece técnicas para que yo pueda hacer mis registros fotográficos, para que yo haga las fotografías. Este es el momento de la producción, el momento de hacer las fotos. Y finalmente el lenguaje. El lenguaje tiene que ver con que todo esto, lo que planteé en la preproducción, lo que voy a hacer con la metodología y con las técnicas de investigación, tiene que estar resuelto de una manera visual. Entonces yo tengo que pensar en el relato fotográfico. ¿Cómo voy a contar algo en imágenes? ¿Cómo hago que estas fotos contengan un relato? Y entonces tengo que armar una propuesta estética. Ambas cosas. El lenguaje, el relato dentro del lenguaje y la propuesta estética. Todo esto sería lo que engloba la producción. Y la última etapa es la de postproducción. La postproducción es precisamente el momento en que el trabajo se terminó y hay que editarlo. Es decir, seleccionar las fotografías finales, armar un relato fotográfico, generar un discurso visual. Le podemos decir como más le guste, dependerá del proyecto, pero se trata de contar algo en imágenes y que esas imágenes estén unidas por una historia, que tengan algo en común, que tengan hilos conductores, que tengan continuidad, que no sean, yo siempre digo que no sean las 10, 20, 50 fotos que más me gustan de un tema, sino que verdaderamente allí haya un relato por detrás. ¿Puedo editarlo de esta forma si hice todo lo anterior? Si yo arranqué en una preproducción, luego trabajé en la producción en el mismo camino, puedo llegar a la postproducción con un criterio y entonces puedo editar este relato sin mayores problemas. Mis fotos cuentan una historia, porque yo trabajé para contar una historia. Desde todos los sentidos, desde lo metodológico, desde la conexión con los sujetos, desde lo que tengo que hacer como proyecto para desarrollar mi tema y desde el lenguaje visual. También el momento de la postproducción implica pensar en toda la postproducción de retoques, ¿no? Que también es posible a lo documental y a veces es necesario trabajarlo, retocarlo, redondearlo y también decidir la manera en que se le da visibilidad a un proyecto. ¿Es un libro? ¿Es una exposición? Bueno, esto es algo también para pensar dentro de la postproducción. Estos son los grandes temas que yo voy a plantearles en Madrid. Yo creo que esto les va a servir, que esto va a ser muy útil, muy necesario. He tenido muchos alumnos en Buenos Aires que hacen fotografía de boda, algunos los conocen, pero más allá de eso, creo que verdaderamente, espero que verdaderamente sea un aporte para ustedes, para pensar cómo hacer un proyecto documental con estas características. Es decir, cómo esta metodología y cómo el guión puede servirles para
prepararse, programarse, sistematizarse para que las cosas salgan como tienen que salir. Porque en un proyecto documental de bodas no hay muchas opciones, ¿no? Solo tenemos una vez. No es un proyecto donde uno vuelve y vuelve y vuelve y puede ir buscando información. Así que bueno, de mi parte, yo espero que esto les sume, les aporte, les haga ver la fotografía documental desde otro lugar. Y también no quiero dejar de hacer un comentario final sobre lo que fue la colección 13 de Flecha, que fui una de las editoras, y para mí fue realmente una experiencia maravillosa porque me di cuenta que estaba viendo imágenes de fotógrafos súper profesionales. La verdad es que me encantaron las fotografías que vi y también trabajé desde estos criterios que les cuento para editar. Las vi, las reví, hice una selección, volví a seleccionar, pensé muchas veces el criterio, ¿no?, de selección y por qué una fotografía quedaba dentro de esta colección y por qué otra quedaba fuera. Y una de las cosas que yo pensé como criterio era qué se transmite en una boda. Qué cosas me parece a mí que eran interesantes que se cuenten de una boda, y en ese criterio de selección muchas imágenes que para mí eran buenísimas me quedaron afuera, por ejemplo, porque eran fotos muy buenas, pero para mí no eran las mejores fotos tal vez para contar la boda en sí, o no eran las fotos más generales que necesitaba para la colección o para una edición. Bueno, podemos charlar de esto más extendidamente en Madrid, pero de alguna manera me gusta que me conozcan, que sepan desde qué lugar miro y que editar, elegir fotografías es un proceso permanente, ¿no?, en el hacer del fotógrafo. Cuando uno edita una colección, pero también cuando uno va haciendo diferentes preediciones de sus trabajos o cuando uno hace la edición final, hay un criterio. Y vuelvo a insistir con que este criterio funciona y tiene un recorrido, tiene un relato, es decir, se cuenta una historia, puede ser una historia más bien literal, ¿no?, donde haya un inicio, un desarrollo, un final, o no, puede haber una historia donde los tiempos se mezclen, donde no sea tan literal el relato, tan temporal, pero de alguna manera hay fotografías que nos meten en tema, hay fotografías que nos elevan, que es el corpus, el desarrollo, y nos enganchan y nos cuentan qué sucedió, y hay fotografías que nos ayudan a empezar a cerrar, a despedirnos, a bajar un poco el clima también. Y en toda esa continuidad, bueno, es que se cuenta algo. Creo que esto es lo más fuerte que tengo para ofrecerles. Así que me gustaría que en Madrid pudiéramos charlar sobre qué es la fotografía documental, desde qué lugar la planteamos y cuáles son todos estos contenidos, ¿no? Volver sobre el documento, volver sobre la realidad, volver sobre la investigación y sobre todo sobre el guión, que es la herramienta que ustedes se van a llevar para hacer con eso lo que quieran, pero que seguramente les va a sumar. O eso yo espero. Pues fantástico, Andrea, de verdad que es un gusto. Estamos todos ya con ganas de escucharte mañana, de que estés con nosotros, que tengas... respires lo que es el ambiente de Flecha y lo que es la comunidad. Y nada, yo creo que te has explicado bien, has dejado ya con ganas a todo el mundo para que te podamos escuchar otra vez en Madrid y nada, felices, de verdad. No hay ninguna pregunta, pero sí que hay gente que dice que es interesantísimo y que bueno, que van a estar ahí. Y el que quiera estar, todavía hay entradas y posibilidades de asistir. Estamos en un espacio muy cómodo, con un parking privado, con un parking público para tenerlos, con un espacio para poder dormir en el mismo sitio. Estamos en un sitio increíble y un salón increíble también. Y la conferencia de Andrea está por la tarde el día 9, el primer día, el día largo, por la tarde estará con nosotros Andrea. La recogeremos el sábado, el día anterior, ¿no? Y estaremos contigo ya la noche. Sí. Recordad que tenemos un previo, un off meeting, que también se plantea emocionante, interesante, porque también charlará. Con una buena cerveza en la mano también se hace una buena charla, ¿que sí, Andrea? Claro. Pues bueno. Y más en Madrid. Exacto. La cerveza en Madrid es muy rica.
Bueno, pues nada, Andrea, un placer. Hemos hecho la charla de media hora, creo que ya es el tiempo adecuado para hacer la introducción y la presentación y felices, Andrea, de verdad. Muy agradecidos, muy agradecidos. Muchas gracias, un placer para mí y prontito allí estaré. Agradecida de estar invitada. Hasta pronto. Abrazos. Gracias por todo. Chao. Bye. Chao, chao.